Saludos. Hoy vamos a estar hablando acerca de el coraje sin coraje. Interesante ese tema. Quien te habla es Isaías Cortés y me acompaña Edna Guzmán con coraje pero sin coraje. ¿Cómo es eso? y te damos la bienvenida a otra conversación desde aquí, desde la Hacienda Renacer. Edna, esta palabra coraje en Puerto Rico, yo creo que en los países latinoamericanos, pues se entiende que es la emoción que le da a las personas. Sin embargo, hoy Iracundo. queremos hablar del coraje desde el punto de vista de la cualidad, porque en el idioma inglés se habla de courage, y cuando se habla de courage se está hablando de unas cualidades y yo deseo que tú me abundes ahí a ver. Pues mira, es que es interesante cómo las traducciones cambian los significados. Y la palabra que queremos desarrollar hoy no es en la emoción del enojo. Bueno, inicialmente no. Inicialmente no, porque sí, del enojo, que es una sensación normal, que el enojo es algo que yo veo que no es justo o algo que no cumple mi expectativa, que sentimos esa sensación. Lo que pasa es que de ahí podemos movernos a una persona que tiene el valor, las agallas, la valentía de moverse ante una situación adversa o ante una situación que supone riesgo o reto. Entonces el courage en inglés se define también como gallardía. Esa palabra casi no la usamos en Puerto Rico, pero sin embargo, Suena así de española, hombre. sí, gallardía viene de gallardo y me estuvo bien interesante, me gusta buscar la etimología, sé de dónde viene la palabra. Y viene del francés, se deriva del francés, que se compone de dos términos, pero en realidad, para no entrar mucho en ese detalle de qué se compone, es una acción, se refiere a la acción de enfrentarme a un reto. Me enfrento, eso no quiere decir que no tenga miedo, eso no quiere decir que me tiemblen las piernitas, pero es atreverme, es el atreverse, es la osadía, ese joven o esa persona que dice, aquí voy. A mí me gusta mucho, ¿sabes quién? Bíblicamente David tuvo la osadía de enfrentarse a Goliat, o sea que tenía courage, pero en español era gallardo. Y entonces ahí entra que podemos destacar que se habla de vigor, arrojo, se arrojó. Pero también entra que se arroja porque apela a un valor, para poder ser gallardo, tener courage, tiene que tener un significado. No lo vamos a hacer porque sí. Tiene que representar que tú dices, muero en la raya, ¿verdad? Y esto, Algo bien valioso para ti y es algo exacto, interno, es algo que para ti es importante, es un aspecto de moral, exacto. de principios, de valores, Y valores son más bien unas creencias arraigadas en nosotros, cosas en las que Mira, creemos, sí, sí, pues mira, que mira, son mira, fieles. mira qué lindo, dice aquí. Quien es gallardo se comporta de manera honorable, o sea que tiene que hacer algo de honor, haciendo gala de valor. Lo contrario de gallardía es cobardía, esta palabra es nueva para mí, pusilanimidad. Y yo he escuchado, esto es un pusilámine, este es un pusilánime, y no sabía lo que era. O sea que es lo contrario a la gallardía. Exacto, así que lo contrario sería cobardía o esa palabra que tú dijiste, que Pusilámine. ahora, me resulta interesante ese aspecto de que está atado a valores, Sí, principios sí, de sí, uno, sí, sí. sí. Y de ahí entonces eso nos mueve, nos empuja a ser valiente ante ciertas situaciones. Sabrá Sí. Dios cuántas cosas se nos pueden presentar en la vida. Algunas no representan o no chocan tanto con tus valores, sin embargo hay otras que ahí, esto no. Y Hasta hablamos, aquí sí, llegamos, y ¿verdad? tuvimos un conversatorio hace unas semanas que hablamos, me paré en la rayita, hasta aquí llegué. Ahora no, ahora estamos hablando de la cualidad de la característica del courage o de la valentía de ser, tener esa cualidad y adquirirla. Y a veces no la tenemos porque no la tenemos que usar, pero hay momentos en nuestras vidas que hay que hacer uso de esa destreza, esa cualidad para movernos. Y la otra palabra que dijiste ahorita, ¿verdad? Honor, una cuestión de honor, De honor. de honor. Ahora, y en medio de eso puede surgir el coraje de emoción, Claro, ¿verdad? claro, claro. El coraje de emoción. A mí me gusta mucho hablar de todas las emociones que uno puede experimentar. Me gusta esta del coraje porque produce en nosotros
un nivel de energía, Edna, Claro. es una cosa increíble, porque el cuerpo se prepara, las emociones, ¿verdad?, provocan que nuestro cuerpo se prepare para una acción. Sabes Una acción. que socialmente a veces ¿verdad? De manera pues, nuestra sociedad inhibe y te dicen, pero no te tienes que dar coraje, no es para tanto. Y hasta los niños lo hacemos. Y invalidamos la emoción cuando el coraje es una emoción normal y necesaria porque a nivel fisiológico activa una serie de hormonas, adrenalina y cortisol, que nos activan para tomar una acción de una fuerza superior para hacer cosas que bajo un estado relajado no haríamos. Sí. Así que el cuerpo humano maravilloso en situaciones de reto que hay que tomar acción nos va a dotar. Físicamente Exacto. nos va a dotar. Y nos vamos a sentir poderosos, vamos a ser más ágiles, nos vamos a poder mover más rápido. Es tan maravilloso porque yo mismo me he estado observando, ¿verdad?, cuando estoy en un coraje. O me da un coraje que no lo experimento mucho, pero a veces. Y si nosotros podemos desarrollar la capacidad de visualizar, ¿verdad?, y eso es un tema que hemos hablado, que es de disociarnos y vernos en medio de ese coraje y preguntarnos, oye, ¿cómo yo puedo utilizar este coraje de una manera beneficiosa? El coraje sin el coraje. Sí, y entonces ese es el coraje sin el coraje, porque podemos utilizar esa energía, porque es un cúmulo de energía y necesitamos soltarlo, ¿sabes? Sí, sí. Y a veces hay gente que lo suelta encima de otro, o el perro, o qué sé yo. No, ¿cómo podemos utilizarlo de una manera beneficiosa sin hacer daño a nadie? Y ahí es que, por ejemplo, si yo tengo, en mi caso, si yo tengo muchas tareas que hacer en la casa, ese es el mejor momento. Ahí yo cojo y viro la Esa casa energía. GB, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal si empezamos a decir, en vez de tengo coraje, estoy gallarda hoy? Estoy gallardo. estoy energizado. Y la gallardía es esas cosas que tú bajo un estado normal no te atreverías a hacer y puede ser lanzarte a establecer un límite saludable, tomar una acción, una decisión de vida que a veces hemos pospuesto y sabemos, por ejemplo, tan sencillo, ir a hablar con mi jefe, decirle, mira, yo entiendo que tengo mucho trabajo. Bueno, pero debemos, es gallardía. sí, en un coraje de emoción, yo no recomiendo que No, alguien claro. vaya a hablar con otra persona. Claro. Debe, ¿verdad?, Hay manejar que ese hacer la coraje. estrategia primero. Ahora, si ese coraje te empuja a ser más gallardo, a ser más valiente, chévere. Ahora, bajo coraje a veces podemos decir cosas, podemos ofender, así que debemos tener cuidado. Yo recomiendo que bajo un coraje es hacer una actividad que sea uno solo, ya sea, puede ser hacer ejercicio, a lo mejor tú estabas, ¿verdad?, dejándolo para después, pero no, un coraje, te vas a caminar y eso te es espectacular porque tienes la energía, o a correr bicicleta, o a ponerse a arreglar las matas. Claro. Eso es excelente. Pero son cosas que tú tienes la energía y quizás cosas que tú has estado postergando hace mucho tiempo y dices, espérate, ahora tengo ganas de hacer algo, y vienes y ¡guau! Como te dije, yo en mi caso a veces tengo tareas o cositas que reparar y digo, no, ahora es que voy yo. Pam, Claro, pim, y pim, luego, pum, pam. y luego que manejo esa energía inicial para no meter la pata, ¿verdad? De no tener una reacción abrupta. Luego que la manejo, puedo hacer el análisis, cómo ese impulso inicial me lleva a un análisis beneficioso y se convierte en la gallardía, que es el coraje sin el coraje, para tomar unas acciones que antes no tomaba, que son de valor. Y mira qué interesante, volviendo al tema este de la incomodidad, puede haber situaciones que tú no te has atrevido a hablar con la persona o lo que sea, y llegó un momento que esa incomodidad te llevó a un coraje, y entonces tú te evalúas y dices, ven acá, esto me está dando ya tanto coraje, necesito trabajarlo. Ok, maneja el coraje, lo manejaste, evaluaste, llegaste a la decisión y ahora te mueves en valentía. Y dices, hasta aquí llegué. Mira, de la rabieta, estoy hablando de la rabieta, A la valentía. lo manejo, lo analizo y respondo con gallardía, me encanta. Pues sí, seguro que sí. Bueno, yo creo que... Bueno, yo estoy gallarda, así que te invito a que vayas mirándote qué áreas de tu vida estás rabiando y la puedes transformar en un comportamiento de valor para tomar decisiones que es hora de tomar o tomar unas acciones para mover tu entorno. Y cuando te dé un coraje, emoción, aprovecha y ponte a hacer cositas en la casa o... Claro. Ya tú sabes.
Nos estaremos viendo en la próxima, pero sin antes recordarles ¿Dónde está mi nuestro libro para nada. Se me pierde, mira, es que la Un gata está libro dando de vuelta por ahí y reflexión. lo tuve que guardar, aquí está. Y nuestro café. Excelente café. Nos estaremos viendo la próxima, mi Hasta gente. luego.